Hola a todos y sean muy bienvenidos a otro especial de este canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre una de mis películas favoritas, Lo que el viento se llevó, que últimamente ha recibido mucho hate y en el mejor de los casos ha sido ignorada. Es como si Hollywood quisiera olvidar que alguna vez existió y ha sido brutalmente ignorada en últimos aniversarios, ya son casi 80 años. Pero ahora con los trágicos acontecimientos de Estados Unidos y la lamentable muerte de George Floyd, que fue un afroamericano que murió a manos de un policía y pues que desató muchísimas protestas en todo Estados Unidos y en muchas partes del mundo, pues ahora resulta que HBO Max, que es una nueva plataforma de streaming, la removió de su catálogo por quejas sobre que la película idealiza una época terrible y romantiza la esclavitud. Entonces, lo que vamos a hacer en este especial de Lo que el viento se llevó es revisar la película, pues porque me parece una actitud un tanto hipócrita. Los talibanes de lo políticamente correcto quieren eliminar una de las joyas del cine, y Lo que el viento se llevó sí tiene sus defectos. Sin querer, HBO solo hizo que la película se volviera más popular y la gente quisiera verla y entender por qué la estaban censurando, a tal punto que en Amazon llegó a ser la número 1 en ventas. Y eso yo lo llamo karma, porque ahora que todo el mundo quiere verla ya no está en HBO Max. Y pues ni modo, que la vayan a poner de nuevo, ¿no? Solo Amazon salió beneficiado, es la competencia de HBO, así que de parte de Amazon, gracias HBO. Si ustedes quieren ver totalmente gratis la película, yo se las puedo compartir, solo tienen que llegar al final del video y les diré la manera en que se las voy a compartir para que la vean totalmente gratis y en doblaje latino, sin trucos. De verdad se las voy a compartir, pero vamos a ver la dinámica hasta el final del video. Esta película nunca ha sido ajena a las controversias. Lo que el viento se llevó. Cuando se empezó a filmar, el director se negó a dirigir a las actrices, nada más que por puro machismo. Hasta el día de su estreno tuvo salas divididas para blancos y negros. O el estereotipo de idealizar a una mujer que se ha convertido en el icono de lo bitch, digamos. En este video lo que pretendemos es hacer una reflexión acerca de si Lo que el viento se llevó vale la pena revisar la película y saber si merece todo el hate que está recibiendo. En mi particular punto de vista, creo que Lo que el viento se llevó debe ser acompañado de una visión crítica. Debemos verla con nuevos ojos, con una visión más consciente de la situación histórica que representa, y que tristemente aún es parte de nuestra realidad, porque la esclavitud aún existe, aunque de diferentes formas. El racismo aún existe, y los crímenes raciales aún son parte de nuestro día a día, si no, no estaríamos haciendo toda esta discusión. Y aunque estemos en pleno siglo XXI y nos sintamos orgullosos de tener tantos avances en diferentes campos, pero realmente como humanos, tratándonos con respeto unos a otros, somos un desastre, la verdad. Antes que nada me gustaría aclarar que esta es una de mis películas favoritas. De verdad la veo cada vez que puedo, la pongo y la disfruto enormemente, a pesar de que dura más de 3 horas. Pero es que en serio es tan buena, es tan genial, que vale la pena que te animes a verla, sobre todo por toda esta controversia, y tú mismo decidas si realmente es culpable de lo que tanto la critican. También me gustaría aclarar que es importante que se haga conciencia a nivel mundial sobre el problema racial que aún existe, no solo en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, incluido México, y que este video sirva como una reflexión. Si tú eres una piña que vive en el fondo del mar, vamos a hacer una pequeña sinopsis para todos los que no han visto Lo que el viento se llevó o que de plano no saben de qué trata. Esta película se desarrolla a inicios de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, que precisamente inició por las reformas de Abraham Lincoln de abolir la esclavitud, y el sur entró en guerra con los estados del norte porque el sur no quería dejar de ejercer ese sistema al que estaba tan acostumbrado y que no veían con malos ojos, y es tener esclavos afroamericanos. Eso era la normalidad en aquellos tiempos, y la historia se desarrolla en una familia de las más acaudaladas de esos estados que precisamente tenía esclavos. La trama principal gira sobre Scarlett O'Hara, una joven de extrema belleza y de personalidad caprichosa, y sus idas y venidas en el amor. Scarlett es una jovencita que solo está interesada en casarse con el guapo Ashley Wilkes, que a pesar de que este se supone que se va a casar con su prima, con la encantadora y amable Melanie. Y toda la historia se desarrolla en el contexto de la Guerra Civil de Estados Unidos, pero Scarlett eso le va y le viene. Ella solo está interesada y concentrarse en casarse con el hombre que ella está encaprichada, y al que planea declarársele y huir con él después de una fiesta. En esta fiesta conoce al galán y cínico Red Butler, que expresa su deseo de pasar un buen rato con ella, pero ella, aunque se sienta atraída por él y se sienta tentada por su propuesta, lo rechaza, solo porque es lo que se supone que debe hacer una fina dama,
que aparte era muy hipócrita. Porque sí, la protagonista no es la típica buena niña tonta y bonita. La protagonista era un reflejo de su sociedad enérgica, poco simpática, arrogante y sí, maltrataba a sus sirvientes esclavos. Y también maltrataba a los blancos que le caían mal. Cuando finalmente es rechazada por Ashley, ella por despecho se casa con el hermano de Melanie. Entonces empieza la guerra, y con ella el final del sur, y Scarlett pierde todo, y tiene que madurar de ser una niña vanidosa que solo pensaba en sí misma, a tener que sacar adelante a su propia familia, así tenga que robar, matar o hacer lo necesario para salvarse a sí misma y atar a su hogar, incluso trabajar junto con sus esclavos. La película está basada en la obra original de Margaret Mitchell. Lo que el viento se llevó se ganó un premio Pulitzer en su época. Fue filmada en 1939 y fue de las primeras producciones a color y dura un poco más de 3 horas. Cuando se estrenó la película se llevó varios récords de taquilla y aún ahora, con todo y la inflación, sigue siendo la película más taquillera de todos los tiempos, incluso más que Avengers Endgame o Avatar. Disney y James Cameron fueron derrotados por la mirada altiva de una niña del sur. En su tiempo fue amada por la crítica por sus impresionantes escenas en una época en que el CGI sería considerado magia. Cabe destacar la increíble y magnífica interpretación de Vivien Leigh. Sin duda ella era Scarlett, pero seguramente necesitó mucho estómago para tener que interpretar a la perfección al personaje más aborrecible que se pudo haber escrito, porque Scarlett era la persona más nefasta, arrogante, caprichosa, malcriada niña que pudiera existir, y que trataba pésimo a su servicio, que precisamente eran los esclavos negros, sobre todo a su nana mamita, que era la voz de la razón, y que siempre la amonestaba con justificadas verdades, pero Scarlett siempre la maltrataba, y esto sí se retrata en la película. Incluso hay una escena donde se ve a Scarlett golpear a una niña afroamericana, que era su sirvienta, y le dijo que si no hacía lo que ella le pedía, la iba a vender. Durante años Hollywood se sintió orgulloso de esta película, era la joya de la corona de sus clásicos. Ahora solo quisieran meterla donde jamás la tengan que volver a ver o a recordar que la hicieron. Hasta Titanic había sido la película que más Oscars había ganado. E irónicamente, fue la primera película en que se ganó un Oscar una mujer afroamericana, que por cierto, en plena época de segregación, la sentaron hasta el fondo del salón y cuando fue a recoger su premio, sus pasos resonaron por todo el lugar. Lo que el viento se llevó no es una película racista. Es cierto que idealiza la relación entre amos y esclavos, como si convivieran en perfecta armonía. Pero eso solo es parte de la película, de los temas que abarca como el amor, la guerra, la superación, la adaptación, el egoísmo, la supervivencia. Todos y cada uno de sus personajes están perfectamente definidos, tanto los afroamericanos como los blancos. Es una obra de arte de cine, y así deberíamos hablar de ella. Margaret Mitchell escribió una historia, una novela, una ficción, no un tratado científico ni histórico sobre la esclavitud. Victor Fleming dirigió una película, no un documental. Scarlett O'Hara, Red Butler, Melanie, Mamie, Ashley son personajes ficticios. Lo que el viento se llevó cuenta la historia de una muchacha nacida en una plantación de Georgia, donde la esclavitud estaba permitida, como había estado permitida durante muchos años y siguió permitida durante mucho tiempo más. Incluso ahora se sabe que todavía hay esclavitud. Es una película que relata la guerra de secesión desde el punto de vista de las familias sureñas, que obviamente se defendieron en su momento, defendieron su modo de vida, que perdieron, a final de cuentas. También Danza con Lobos es inverosímil, si han visto esa película, y no por eso la prohíben, aunque sí se prohibió matar a un ruiseñor por racista, cuando trata precisamente de un blanco defendiendo a un negro en una comunidad y en una época en la que eso te podía costar el rechazo social. Pero en fin, por supuesto que hay escenas y frases que ahora se consideran racistas, al igual que en cientos de películas actuales o series actuales en las que se sigue tratando el tema del racismo y se siguen refiriendo a las personas afrodescendientes de una forma despectiva, pero porque es parte de la cultura y se retrata eso, no es que se promueva que trates así a esas personas, porque de plano tendrías que ser un tonto para aceptar que está bien tratar mal y ser despectivo con una persona o negarle sus derechos solo por el color de su piel. Pero también hay ironía. Donde más se nota que la película está siendo solamente juzgada de una forma equivocada es en esta escena donde Red Butler, que también es un gran personaje, que es
como cínico. El tema con la película es que dicen que idealiza o romantiza un sistema que se basaba en la esclavitud que está mal, pero en realidad la película siempre pone a las personas del sur como personas que no estaban razonando bien su situación, que estaban yéndose a una guerra que no tenían la capacidad de ganar, que no estaban viendo a más de 2 o 3 metros delante de ellos. Y en esta escena el personaje, tal vez muy cuestionado su reputación, les hace ver, les da una reflexión muy profunda y ellos se molestan con él. Pero es que él tenía razón, él les hace ver que van a perder la guerra y que su sistema está muy mal, que solo son arrogantes y que son personas que tienen sueños que no se van a realizar y que van a caer inevitablemente. Entonces, si la película tiene esta escena, ¿por qué la critican de ser racista? Solo digo. Pero también hay ironía. Déjate atrapar para que sirvas de banquete a los blancos, dice uno de los esclavos tratando de recoger al único gallo que queda. Incluso muestras reales de afecto de la protagonista hacia los que considera su familia. Tu llanto es lo único que me conmueve, le dice la malvada Scarlett al sirviente al que le regala el reloj de su padre cuando éste murió. Si alguno cae herido, avísenme, les dice Scarlett al Gran Sam en Atlanta cuando los negros son liberados e iban a combatir a los yanquis que querían liberarlos. Sí, existen esas escenas. Pero también está la escena de asalto a Scarlett en camino al aserradero, y es atacada por un hombre blanco y otro negro. Pero el Gran Sam, que acude en su rescate, cuando la salva, es enviado a Tara para protegerlo, porque lo iban a colgar vivo prácticamente por atacar a un blanco. Pero Scarlett y su familia lo protegió, y de eso no están hablando. También tenemos el diálogo en el aserradero cuando Scarlett contrata presidiarios blancos en lugar de negros libres como quería Ashley, y refleja cómo veía la autora la relación entre los dueños de las plantaciones y sus esclavos. Tú has tenido esclavos, le dice a Scarlett. Era muy distinto, no los maltratábamos, responde Ashley. No parece que la autora tratara de blanquear la esclavitud, sino que así la veía ella. Era el conocimiento que ella tenía sobre la esclavitud, y creo que fue bastante realista. Sí hay muestras de abuso hacia los esclavos que tenían en ese momento, pero también había personas que eran amables con ellos. Y también había negros que eran malas personas y blancos que eran malas personas. La autora trataba de reflejar que a veces se creaban vínculos entre amos y esclavos. Vínculos afectivos entre amos blancos y esclavos negros, solo por la mera convivencia. Y es probable que esto haya sucedido, sí, también como sucedieron cosas malvadas y terribles. La esclavitud ha existido y no solo en Estados Unidos, como existe la pena de muerte, como existe el colonialismo, como las matanzas del Congo o de Ruanda y el apartheid en Sudáfrica, hasta hace bien poco con la colaboración de los ingleses. Como existió el comunismo, el nazismo y el franquismo, como existen celos, odio, amor, envidia y venganza. El mundo ha cambiado, ahora tenemos otros dramas y otros problemas. Lo que no ha cambiado es la política. Les daremos a los negros 40 acres y una mula porque son nuestros amigos y nosotros les diremos cómo van a votar. Y tampoco es el PRI en campaña ni Trump, es la política que sustituyó a la esclavitud en lo que el viento se llevó. Eso sí es lo único que perdura actualmente. Y este es un dato muy importante porque se ve claramente cuando los esclavos son liberados que les dan tierras y les dan medios de trabajo, pero les condicionan hacia quién deben dirigir su voto. Y esto es de la historia de Estados Unidos, no pueden negar que pasó. El meollo del asunto es que muchos criticaron la decisión de HBO, ya que opinan que es censura injustificada y al menos a mí me gustaría aclarar que HBO solo quiere lavarse las manos al más claro estilo de Disney hipócrita. Es evidente que a ellos solo les interesa el money y nada más. Mientras ser racista estuvo bien visto y les generaba ganancias, no les importaba. Y hablo de Hollywood en general, que tiene una larga lista de crímenes raciales que quisieran desaparecer, y no solo de crímenes raciales, como hacer que actores blancos se pintaran de negro la cara, o estereotipándolos de la peor forma para burlarse de ellos. Me pregunto si HBO retirará Game of Thrones, donde para nada se glorifica la esclavitud o el machismo o cualquier tipo de violencia. ¿O será que todo Hollywood debería eliminar cada película donde no hubo una mejor representación de la comunidad afroamericana? ¿En cada película donde no les pagaron lo mismo que a un actor blanco? ¿O deberían eliminar, por ejemplo,
cada película o serie donde simplemente no aparecen actores afrodescendientes como protagonistas? ¿Por qué Lo que el viento se llevó y no, por ejemplo, todas y cada una de las cintas burdamente racistas que sabemos que existen? ¿Y qué hacer con cada una de esas películas tan importantes de la historia del cine? Pero es que esos fueron otros tiempos y ya no se hace, me van a decir. Pero bueno, les voy a dar unos ejemplos muy recientes para que vean que es una situación que todavía subsiste en Hollywood. En Riverdale, la actriz Vanessa Morgan, que interpreta a Tony, reclamó que es la peor pagada y que solo la usan como cliché narrativo o cuando necesitan diversidad. O el papá de la mismísima Beyoncé denunció que la blanqueaban siempre de más, o sea que la pintaban muy blanca. Por ejemplo, ¿a ustedes les parece que en Pantera Negra Wakanda representa exactamente la situación actual del continente africano y de la situación tristemente miserable que viven millones de personas en ese continente o en cualquier otro lado donde son discriminados y explotados? Y no estoy diciendo que hagan eso, que borren todo y que finjan que ya no pasó o que nunca existió. Estoy planteando que el racismo está incrustado en el ADN de Estados Unidos y de Hollywood, a pesar del lavado de imagen que se han querido hacer en los Oscars o el mismo Disney. El mismo comité de los Oscars que me digan cuántos miembros tiene que sean afrodescendientes, que son los que eligen las películas ganadoras. Y no, tampoco digo que no hagan una limpieza de imagen. Digo que deberían hacer algo más profundo, un cambio de sistema más significativo. Entonces, ¿prohibiremos todas las películas o libros históricos que no se acomoden a la verdad oficial? Eliminar cada película que no cumpla con el ideal actual no hará que se elimine automáticamente la esclavitud o el racismo que aún existen hoy. Ver en la novela de Margaret Mitchell simplemente racismo o blanqueo del racismo es tener la vista muy corta, o no haber entendido ni leído el libro o ni entendido la película. Para mí, Lo que el viento se llevó es la historia de una mujer que tuvo que superarse y sacar adelante a su familia de la guerra y la ruina, siendo juzgada por sus conocidos, y que fue fielmente acompañada por la mujer afroamericana que la crió como su hija a pesar de que ya era una mujer libre. ¿Deberíamos usar el arte para representar el mundo como es? ¿O como nos gustaría que fuera? Yo creo que ambos son valiosos, ya sea en el cine, la música o la literatura o cualquier tipo de arte. Es válido hacer crítica social y denuncia usando estos recursos. Se vale que existan películas entretenidas pero vacías como Avengers, pero debemos borrar para siempre la obra maestra que sin duda es Lo que el viento se llevó. ¿Quién debe tomar esas decisiones? ¿Los medios masivos o el público que los consume? Ciertamente el mundo ya no es lo que era cuando se filmó Lo que el viento se llevó o cuando se escribió la novela. Y en cada uno de nosotros queda el tipo de mundo y sistema que heredaremos a nuestras siguientes generaciones. Y bueno, esa es la reflexión. De verdad, si tú tienes la oportunidad de ver esta película, te recomiendo ampliamente que le des una oportunidad, porque es una gran película. No digo que sea la mejor película que se haya hecho, porque sí tiene sus defectos, pero júzgalo tú mismo. Y si quieres ver la película, te la voy a compartir totalmente gratis. Solo tienes que ir a mi Instagram, que te lo voy a dejar por ahí, y en la foto donde salga Scarlett O'Hara, dejar en los comentarios tu correo electrónico y yo te voy a compartir, simplemente porque es un clásico que no te debes perder. Bueno, espero que les haya gustado este video, que de verdad ya tenía muchas ganas de hacer. Espero que sigan viendo más contenido del canal, que no es tanto, pero bueno, si se les parece entretenido, está bien. Soy Azulail y nos vemos pronto.